mal, was ist los? What's this, a dark horse? Heil! La guerra de Hollywood. Durante la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica de Hollywood hace una enorme contribución, aportando sus instalaciones y el talento de guionistas, técnicos y estrellas. Una gigantesca máquina de propaganda se pone en marcha para apoyar el esfuerzo bélico frente a la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio japonés. Una aventura única, jamás repetida desde entonces. Primer episodio. Unidos bajo la bandera. A comienzos de 1930, Hollywood parece estar muy lejos de las turbulencias políticas que están teniendo lugar en el resto del mundo. Es la capital mundial del entretenimiento, un mundo de sueños y glamour en el que las estrellas son semidioses a los que el público idolatra. Más de 80 millones de norteamericanos van al cine cada semana para ver a Charlie Chaplin, Gary Cooper o los hermanos Marx. Todo el proceso de producción y distribución es controlado por los grandes estudios: 20th Century Fox, Paramount, Warner Brothers, Universal, RKO, Columbia, Metro-Goldwyn-Mayer. El cine se ha convertido en la octava industria del país, pero depende en gran medida de los mercados extranjeros. 3 de cada 4 películas proyectadas en todo el mundo se producen en California. Los nazis suben al poder en 1933. Los estudios norteamericanos eligen la vía diplomática para evitar que prohíban sus películas en Alemania, poniendo especial cuidado en no desagradar al gobierno del Tercer Reich. Muchos incluso acatan la legislación antijudía aprobada en 1935, despidiendo a los judíos que trabajan en sus oficinas alemanas. Georg Quisling, cónsul del Reich en Los Ángeles, vigila de cerca los nuevos proyectos. En una ocasión, haciendo uso de su influencia, consigue detener el rodaje de El perro rabioso de Europa, un largometraje hostil al régimen alemán. Solo un puñado de pequeñas películas independientes condena la dictadura alemana. Censorship has raised a wall around Germany so that the truth of what is going on inside the slain republic may not escape to the outside world. And what about the Jews, Your Excellency? En 1934 se estrena El reinado del terror de Hitler, un largometraje tosco pero digno de atención, por ser el primero que muestra en las pantallas norteamericanas la violencia alemana contra los judíos. Dos años más tarde, la película Yo estuve cautiva en la Alemania nazi cuenta la historia de una joven periodista estadounidense que contempla en primera persona los trágicos acontecimientos que asolan Alemania. La quema de libros, el odio racial, la represión. Tras ser acusada de espionaje pasa 4 meses en prisión, de la que consigue salir gracias al cónsul norteamericano. La cinta es menospreciada por ser amateur, pero posee un gran valor documental. En Estados Unidos, la crítica antinazi empieza a hacerse oír. En 1936,
las asociaciones judías lanzan un boicot a los productos alemanes. Y estrellas como Melvyn Douglas y John Ford se unen a la Liga Antinazi de Hollywood creada unos meses antes. Con cerca de 4.000 miembros, la Liga organiza reuniones e imprime folletos informativos en los que incluye declaraciones como el régimen de Hitler es un régimen fraudulento que masacra, tortura y conspira contra el mundo. En octubre de 1936, la Liga publica un mapa detallando la instalación de campos de concentración en Alemania, ignorando que algunos de ellos terminarán convirtiéndose en campos de exterminio. También condena las actividades de algunos ciudadanos de origen alemán que, a pesar de ser estadounidenses, pertenecen a la Federación Germana Norteamericana, una organización nazi con su sede central en Nueva York. Debemos luchar por nuestros derechos. La Federación Germano-Norteamericana fue creada específicamente para este propósito, y toda persona de nuestra raza debería comprenderlo y rendir honores a su honestidad. No tenemos tiempo ni excusas para estar inactivos, y mucho menos si pertenecemos a esta federación. El 9 de diciembre de 1938, 56 celebridades de Hollywood se reúnen en la casa del actor Edward G. Robinson. Allí redactan una declaración de independencia democrática que envían al presidente Roosevelt y al Congreso exigiendo el cese inmediato de cualquier lazo económico con Alemania. Entre los firmantes se encuentra el productor Jack Warner, uno de los oponentes más violentos al régimen nazi, que a pesar de los intentos de intimidación, decide romper la ley del silencio. Warner comienza a rodar una película sobre la Federación Germano-Norteamericana en la que acusa abiertamente a esta organización de espionaje en suelo norteamericano. I am a Nazi spy. I am one of thousands stationed in every part of the United States to steal the secrets of your national defense. There are spies stationed in all of the Navy yards in Brooklyn, Philadelphia, Newport News. There are Nazi agents in the aeroplane and munition factories at Bristol, Buffalo, Seattle, Boston. La cinta se estrena en Estados Unidos el 6 de mayo de 1939, 2 meses después de la invasión alemana de Checoslovaquia. Es la primera gran producción abiertamente antinazi en los preludios de una guerra en Europa que ya parece inevitable. Now, from the actual revelations of Department of Justice investigator Leon G. Turow, comes the mightiest dramatic blast of a film. The almost incredible story of foreign agents stealing our vital defense plans, of a brown network spreading hatred and terrorism to mask the treacherous plots of its leaders. You'd think from the number of spies they've been sending over here that we're at war with Germany. It looks more as if Germany were at war with us. Nazi boons meeting all over the nation, openly training men for street fights, teaching them how to use guns and bayonets. It's a new kind of war, but it's still war. Los alemanes entran en Polonia el 1 de septiembre de 1939. Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Francia son invadidas en rápida sucesión. En junio de 1940, Inglaterra es la única nación aliada que no ha caído en manos de los nazis. Estados Unidos aún no se ha involucrado en el conflicto. Y es en este contexto cuando se estrena El Gran Dictador, de Charlie Chaplin, una agresiva sátira del régimen de Hitler. Range, 95,452. Range, 95,452. Yes, sir. And clear! Fire! Chaplin no cita a Alemania de manera explícita llamándola Tomeinia, pero todos comprenden el doble sentido. En el film interpreta 2 papeles, el de Astolfo Hinkel, el doble de Adolf Hitler,
y el de un barbero judío, víctima inocente de un dictador brutal y racista. Das Sauerkraut mit der Juden. Und der Leberwurst mit der Juden. Der Flutzensack mit der Juden. Der Flutzensack der Klärten. Das Strängelichen mit der Hultensack der Fläten. Und der Blätzensack der Helden. Besick! Besick! Der Juden. Der Juden. His Excellency has just referred to the Jewish people. La primera película hablada de Chaplin es un gran éxito de crítica y público. Las producciones norteamericanas están ahora prohibidas en el mercado alemán y nuevos largometrajes siguen el ejemplo del gran dictador criticando la ideología nazi. We're at war, Herr Müller. Yes, we are at war. But can you tell me why? Of course. To restore Germany's place in the world. We were a weak and despised nation before. Now everyone respects us. They're afraid of us. I must remember this. They are afraid of us. I will tell my wife, it will comfort her. Perhaps she won't need any medicine to sleep. Yes, I will put a sign over my son's grave. They are afraid of us. Los protagonistas de estas películas son alemanes opuestos al nuevo orden nazi. Personas sencillas que se niegan a ceder ante la dictadura y se unen al movimiento de resistencia corriendo el riesgo de ser asesinadas o enviadas a campos de concentración. Tras las victorias alemanas en Europa, el gobierno norteamericano empieza a considerar la posibilidad de entrar en la guerra. Y en otoño de 1940 lleva a cabo el primer reclutamiento de su historia en tiempos de paz. 900.000 hombres, incluido el actor James Stewart, son elegidos por sorteo para cumplir un año de servicio militar. En la gran pantalla, las estrellas también se ponen los uniformes y empiezan la instrucción. Para fortalecer el patriotismo, Hollywood produce numerosos largometrajes representando a los diferentes cuerpos. Los bombarderos de Estados Unidos, los superpilotos que vuelan en los superaviones de Norteamérica, entregados heroicamente a la lucha para volar más alto y caer en picado más rápido. Ahora, por primera vez en una producción de la Warner Brothers, una poderosa armada aérea ruge desde la pantalla. Con un mensaje más beligerante, otras películas retratan a pilotos estadounidenses combatiendo en la Real Fuerza Aérea Británica. O incluso a héroes de la Primera Guerra Mundial, como el sargento York, que le valió un Oscar a Gary Cooper. Rest of you keep under cover. Come back here. Where are you going? You didn't give me command. En 1941, la mayoría de los norteamericanos aún se opone a entrar en la guerra. Poderosos lobbies aislacionistas critican abiertamente la actitud de Hollywood. Entre ellos, el primer comité de Norteamérica, en el que el aviador Charles Lindbergh es uno de sus miembros más populares. La industria del cine incluso es objeto de una investigación del Senado con un fuerte tufo antisemita y anticomunista. Pero todas estas iniciativas se detienen abruptamente tras el ataque japonés a la base de Pearl Harbor. 7 de diciembre de 1941. Una fecha que pervivirá en la infamia. Le pido al Congreso una declaración que exprese que debido al cobarde ataque, exento de toda provocación, efectuado por Japón, existe un estado de guerra entre los Estados Unidos y el Imperio de Japón. Con cerca de 2.400 muertos y más de 1.200 heridos, la opinión pública norteamericana profundamente impactada se une al deseo de venganza.
4 días más tarde, el 11 de diciembre, Alemania, aliada de Japón, declara la guerra a Estados Unidos. El presidente Roosevelt debe preparar al país para el esfuerzo de la guerra. Para ello, requiere la ayuda de la industria cinematográfica, que de inmediato le brinda su cooperación. Citizen of the United States. Citizen of the United States. Do hereby acknowledge. Do hereby acknowledge. To have voluntarily enlisted. To have voluntarily enlisted. This date, December 8th, 1941. This date, December 8th, 1941. In the Army of the United States. In the Army of the United States. For the duration of the war plus 6 months. For the duration of the war plus 6 months. Una semana después del ataque japonés, la industria cinematográfica funda el Comité de Actividades de Guerra, compuesto por representantes de las diferentes organizaciones profesionales, productores, distribuidores, artistas y técnicos. Su papel es coordinar actos y actividades para satisfacer las necesidades de comunicación del gobierno. Para financiar la guerra, el Departamento del Tesoro requiere grandes préstamos del pueblo norteamericano y Hollywood se presta voluntario para ayudar en su promoción. Las portadas de las revistas que presentan a las estrellas animan a comprar bonos de guerra, que pueden ser adquiridos a cualquier hora en las taquillas de los cines. También se organizan veladas especiales en las que el comprador de un bono de guerra es obsequiado con una entrada. Come on, skip right up and get 'em. Any bonds today? Bonds of freedom, that's what I'm selling. Any bonds today? Scrape up the most you can. Here comes the freedom man, asking you to buy a share of freedom today. Many stamps today, gift kitties. We'll be blessed if we all invest in the USA. Sammy, my Uncle Sammy. Here comes the freedom man. Can't make tomorrow's plan. Not unless you buy a share of freedom today. Any stamps, any bonds today. Muchas celebridades viajan por todo el país para dar discursos, firmar autógrafos e intervenir en espectáculos gratuitos. Algunos participan en largas giras, como los componentes de la Caravana de la Victoria de Hollywood en 1942. O los pasajeros de este tren, en el que viajan estrellas como Bob Hope, Cary Grant y Laurel y Hardy. Tras una primera parada en Washington y una recepción en la Casa Blanca en presencia de Eleanor Roosevelt, la Caravana de la Victoria da espectáculos en 14 ciudades. En 3 semanas recauda más de $800 millones. Al año siguiente, la cabalgata de bonos de Hollywood ingresa más de 1.000 millones. Buy, 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 buy a bond. And by, the bonds you buy'll bring you victory. Buy, 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 buy a bond. And you'll be standing by the victory arch when Johnny comes marching home again. Oh, you should need no request. For after all, you know that you're investing in the best. Till the lads come back again, back the old attack again. Buy, buy, bond. This is no time to say you've done enough. This is the time to really do your stuff. And even if you can't be a soldier in the ranks, you can be the guy to help supply the guns and planes and tanks. This is the time for you to do your best. This is no time for you to take a rest. The enemy is reeling and his morale is low. So now's the time to fall in line and deal the final blow.
Harpo Marx, Judy Garland, Mickey Rooney, Betty Hutton, Fred Astaire. Convertidas en mensajeras del gobierno, las estrellas comparten la vida en las giras. También protagonizan cortos de propaganda que se proyectan en los cines. Merry Christmas! Merry Christmas, Billy. Merry Christmas, Ginny. Mother, where are our stockings? Children, come and sit down a minute. Ginny, this is for you. Billy, this is for you. It's Mother's Christmas present. War bonds? Yes, darling, war bonds. Well, gee, thanks a lot, Mom, but I wanted a bicycle. I know you did, Ginny. And I know that Billy wanted a railroad. But I feel that you're both old enough to realize that your country's at war and to be willing to make sacrifices for it. Just think, if Daddy were wounded, one single war stamp might pay for the medicine that would save him from pain, even save his life. Well, couldn't I have a bond and a bicycle? La industria del cine también se involucra en el entrenamiento de las tropas. La productora Army Pictorial Service se instala en el estudio Astoria del estado de Nueva York, donde se han producido las películas de los hermanos Marx. Muchos técnicos de Hollywood apoyan la causa, centralizando el almacenamiento y el entrenamiento de fotógrafos y cámaras de guerra. Sus producciones van dirigidas a los nuevos reclutas de un ejército en el que solo 1 de cada 50 soldados es un militar de carrera. Entre 1941 y 1944, más de 1.500 películas de este tipo llegan a los cuarteles, abordando cuestiones técnicas y psicológicas. You're going into battle. Right away, you start thinking about home. Then you start thinking about all the things that can keep you from getting back there again. The result, you're too scared to think about your job. And if you want to come back, this is one job you gotta think about. Las instrucciones son claras. Tu objetivo es matar japoneses y alemanes. Debes aprender a matar a tu enemigo antes de que él te mate a ti. No aprenderlo es un error que te costará la vida. Here it comes. This is it. Kill or be killed. Never thought I could do that. I guess I never thought anybody'd try and kill me. Well, I've got it licked now. Now I can fight. El mariscal de campo y comandante del Estado Mayor alemán, von Keitel, admitirá más tarde: nuestro mayor error fue subestimar la celeridad y maestría de las películas educativas de los aliados. This is Snafu. En los dibujos animados educativos destaca el personaje de Snafu, un torpe y simpático recluta que cosecha un gran éxito entre los soldados. Snafu. Situation normal. All fouled up. Su nombre proviene de una expresión militar que significa situación normal, todos frustrados. Sus aventuras son creadas por los mejores animadores: Chuck Jones, Fritz Freleng o Bob Clampett. 4 millones de soldados contemplan estas películas que, en tono ligero, transmiten importantes consejos de seguridad, como protegerse de la malaria en zonas de combate. Not bad, but it don't do justice to me nose. Well, well, well. Swimming at sundown and naked all over. Ah, just my meat.
Why, it's Snafu. I never forget a face. En la costa oeste, a las afueras de Los Ángeles, otro equipo de cine militar se pone en marcha. La primera unidad cinematográfica. La única unidad formada exclusivamente por personal de Hollywood. Hasta 1.100 artistas y técnicos se involucran en la tarea. Es una iniciativa del general Henry H. Arnold, comandante de las Fuerzas Aéreas, cuyos requerimientos de reclutamiento e instrucción crecen constantemente. Arnold acude a Jack Warner, quien contrata al guionista y director Owen Cram para hacerse cargo de la unidad. Esta se instala en los estudios Hal Roach, donde se han rodado las comedias de Laurel y Hardy. En estas instalaciones, que desde entonces serán conocidas como Fort Roach, serán filmadas más de 400 películas para las Fuerzas Aéreas. Silencio, por favor, vamos a empezar. Rodando. Las tomas aéreas son supervisadas por el piloto Paul Mans, uno de los mejores especialistas de Hollywood. Estas películas ayudan a reforzar el entrenamiento en todo tipo de aviones, desde cazas a bombarderos. Apodados los comandos de Hollywood, sus miembros adoptan el lema "Los matamos con películas". Then a kick on the brakes to stop the wheel spin and gear up. Get rid of that drag fast. In takeoff emergencies, the bare belly is better than wheels. Check the light. Visual inspection later. 130 safe airspeed for power reduction. Manifold pressure first. Pilot's job, but today your instructor does it. Check your landing gear. Up left, up right. La primera unidad cinematográfica es autorizada a reclutar su propio personal en los grandes estudios de Hollywood. Los conocimientos de su plantilla abarcan todos los aspectos de la filmación. Productores, cámaras y escenógrafos trabajan codo a codo con electricistas, tramoyistas y expertos en efectos especiales. Filmadas con gran realismo, estas películas muestran cómo afrontar cualquier situación extrema e imaginable y cómo sobrevivir en condiciones hostiles tras un accidente, en el Ártico, el desierto, la selva o el océano. En el departamento de animación, la primera unidad emplea talentos como Frank Thomas, uno de los grandes de los estudios Disney, que ha colaborado en obras maestras como Blancanieves, Pinocho o Bambi. Entre sus filas también se encuentra el capitán Ronald Reagan, futuro presidente de la nación. Esta importante estrella de la Warner Brothers está al mando del reclutamiento. También toma parte en algunas películas, apareciendo como actor o prestando su voz como narrador de documentales. Reconocimiento de los cazas Zero japoneses pone de manifiesto la importancia estratégica de la primera unidad. En el Pacífico, los estadounidenses tienen problemas para distinguir los aviones japoneses de sus propios cazas P-40 Warhawk. El primer Zero capturado intacto es enviado a Fort Roach, donde es filmado desde todos los ángulos para ayudar a su reconocimiento en vuelo.
Las nuevas tomas son insertadas en esta película, que es proyectada después a todos los pilotos. El oscarizado Frank Capra, ardiente defensor de los valores norteamericanos, produce y dirige varias películas para las tropas. El general Marshall en persona, jefe del Estado Mayor, le dice a Capra: si los documentales de entrenamiento explican a las tropas cómo volar, tus películas deben explicarles por qué están luchando. Tras rodearse de talentos como el director Anatoly Litvak, Capra produce una serie de películas documentales utilizando imágenes de archivo y material propagandístico filmado por el propio enemigo. Unas imágenes que en sus hábiles manos atacan con eficacia las doctrinas y ambiciones del eje de dictadores formado por Alemania, Japón e Italia. Cuando oigan a los nazis y a los japoneses proclamar esa inmundicia de la raza superior, declara: nuestros muchachos sabrán por qué llevan puesto el uniforme. Dejad de pensar y seguidme, grita Hitler, y os haré dueños del universo. Y ellos responden: dejad de pensar y creed en mí, brama Mussolini, y yo restauraré la gloria de Roma. Y la gente responde: Duce, Duce. Preludio a la guerra, primera entrega de la serie de 7 documentales ¿Por qué luchamos?, prepara la atmósfera para lo que está por venir. A petición del presidente Roosevelt, es proyectada en todos los cines de Norteamérica ante millones de espectadores en octubre de 1942. Muy bien documentada, la serie constituye una herramienta de propaganda sin precedentes al oponer el mundo libre al mundo oprimido de los regímenes totalitarios. Los 7 episodios concluyen del mismo modo inequívoco. Dos mundos se enfrentan. Uno debe morir y el otro debe vivir. 170 años de libertad exigen nuestra respuesta. La victoria de las democracias solo será completa con la derrota absoluta de las máquinas de guerra de Alemania y Japón. General Marshall. La dimensión pedagógica de ¿Por qué luchamos? Tiene mucho que agradecer a los estudios Disney, que producen los mapas y las secuencias animadas que aparecen en la serie. Desde el principio del conflicto, el indiscutible maestro de la fantasía responde a la llamada de las autoridades. Los equipos de Disney producen decenas de películas de corta y media duración. Algunas, de naturaleza muy técnica, son utilizadas para el entrenamiento del personal militar. Otras se dirigen hacia un público más amplio, como A través de la Fuerza Aérea a la Victoria, que analiza los riesgos de los bombardeos. How long will the war last? Will our own cities and homes be bombed? Which is our #1 target? Germany or Japan? What of the supply problem? Can we overcome the submarine menace? Can air power bomb Germany into submission? Los personajes de Disney son utilizados para la creación de casi 1.200 insignias militares destinadas a promocionar a las Fuerzas Armadas. El Pato Donald, Mickey Mouse, Pluto o Dumbo aparecen uniformados en tanques, buques y bombarderos. Disney también produce cortometrajes para el Departamento del Tesoro. El espíritu del 43 recuerda a 26 millones de espectadores su deber de contribuir al esfuerzo de la guerra. Then you'll have to start saving right away to meet your tax payments. Listen, chum. Spend it. It's your dough. Yeah, it's my dough. Aye, laddie. It's your dough. But it's your war, too. You must save for victory. But
What's money for? Spend it. Shoot the works. Nay, you must save it. Spend. Save. Spend, save, spend, save, spend, save, spend, save, spend, 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 Well, now what are you going to do? Spend for the Axis? Or save for taxes? Just remember, every dollar you spend for something you don't need is a dollar spent to help the Axis. Hollywood reduce considerablemente la producción de películas de ficción. Más de un tercio de los largometrajes hacen referencia al conflicto, desplegando un marcado entusiasmo y grandes dosis de oportunismo. Los números musicales con uniforme son ya un ingrediente fundamental. Muchos guiones son seleccionados por recomendación de la Oficina de Información de la Guerra. Las películas musicales ensalzan el espíritu patriótico y muestran una Norteamérica unida en torno a sus valores y su confianza en la victoria. Saturday night is the loneliest night of the week. I sing the song that I sang for the memories I usually see, until I hear you at the door, until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week. Las canciones de las hermanas Andrew, reinas indiscutibles del swing, encarnan la ola de patriotismo que envuelve a los musicales. El popular trío llega incluso a producir una serie de discos dedicados a los soldados. Hola, amigos. ¿Le importaría sentarse mientras cantamos Boogie Boogie Bugle Boy? Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. Then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, blowing reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. He really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand, because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot-a-toot, a toot, he blows the day to the bar. In boogie rhythm, you can't throw a note unless the bass and guitar is playing with them. He makes the company jump when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. He was a boogie woogie bugle boy of Company B. Hollywood produce más de 500 películas de guerra entre 1942 y 1945, lo que permite a los familiares de los muchachos que combaten en Europa, África o el Pacífico sentir que desde sus casas también contribuyen a la victoria. Sin embargo, el sufrimiento de los soldados permanece en la sombra. Las películas deben realzar los actos de heroísmo, señala la Oficina de Información de la Guerra.
Debe mostrarse que cada individuo está dispuesto a morir en defensa de la libertad. Los actores Errol Flynn y John Wayne, cada uno a su manera, personifican al héroe de la Segunda Guerra Mundial. Tell the men to stand by for crash landing. Cada victoria norteamericana es glorificada en la gran pantalla. La primera incursión en suelo japonés, dirigida por el teniente coronel Doolittle en abril del 42, obtiene un gran reconocimiento. Esta simbólica hazaña es escenificada en Destino Tokio, El corazón púrpura y 30 segundos sobre Tokio con Spencer Tracy. El desembarco de los marines en la isla Makin, comandado por el teniente coronel Evans Carlson en agosto del 42, es glorificado en Todos a una, protagonizada por Randolph Scott. El escenario se recrea en la costa californiana, entre Los Ángeles y San Diego. El mismo teniente coronel Carlson trabaja como asesor técnico para los estudios Universal. En todas estas películas, la violencia está hábilmente orquestada. Es la visión cinematográfica de la guerra que siempre busca el espectáculo y la emoción. De esta forma, el público puede deleitarse al ver caer a los malvados enemigos y emocionarse con el inevitable discurso patriótico final. Raiders, you have shown the way. Whatever anyone may do in the days ahead, this was the first offensive action to be carried out. Our victory, however, has not been without the loss of men who were like brothers to us. But what of the future for those of us who remain? Our course is clear. It is for us at this moment, with the memory of the sacrifice of our brothers still fresh, to dedicate again our hearts, our minds, and our bodies to the great task that lies ahead. We must go further and dedicate ourselves also to the monumental task of assuring that the peace which follows this Holocaust will be a just, equitable, and conclusive peace. And beyond that lies the mission of making certain that the social order which we bequeath to our sons and daughters is truly based on freedom, for which these men died. Was not so long ago we sailed to meet the foe and thought our fighting days were done. We thought 'twas over then, but now we're in again to win the war that wasn't won. This time we will all make certain that this time is the last time. This time we will not say curtain till we ring it down in our own hometown. For this time we are out to finish a job we started then. Clean it up for old times this time, so we won't have to do it again. Esto es El Ejército, de 1943, representa la cumbre de la propaganda bélica. Dirigida por Michael Curtis y amenizada por las canciones de Irving Berlin, esta producción de la Warner Brothers cuenta la historia de unos soldados que organizan un espectáculo de music hall. En su apoteósica secuencia final, tras un pelotón de soldados, aparecen los símbolos de la democracia norteamericana: el águila calva, el tío Sam y la bandera de las barras y estrellas. Hollywood ofrece una amplia selección de su producción gratuita con el objetivo de elevar la moral de las tropas.
Más de 25.000 copias de largometrajes y noticiarios, además de 30.000 copias de cortometrajes, son donados por los estudios. El Army Pictorial Service se hace cargo de la distribución, operando en 21 centros de todo el globo. Los rollos llegan a lugares tan lejanos como Birmania, Túnez o Filipinas, a cualquier remoto emplazamiento donde haya presencia norteamericana. Las películas se proyectan en escenarios improvisados, en medio de la selva o a cielo abierto. En las regiones amenazadas por la malaria, es fundamental protegerse de los peligrosos mosquitos. Cerca de 5.000 proyectores amenizan las noches en las zonas de combate. En ocasiones, los soldados asisten a preestrenos, visionando películas que aún no han sido expuestas en las salas comerciales. Durante 2 horas, todos intentan olvidar su nostalgia, viendo Norteamérica en la gran pantalla. Cuando nuestros muchachos ven estas películas, tienen la sensación de hogar. Ese es el deseo de aquellos que lo han hecho posible. Es su distracción favorita, a menudo es la única. Y la recompensa a esa generosidad es la gratitud eterna del soldado norteamericano, que lucha en todo el mundo por la continuidad de nuestro estilo de vida. Unidos bajo la bandera. La población de Estados Unidos forma un verdadero frente civil que contribuye al esfuerzo de la guerra sin vestir el uniforme. La industria cinematográfica transmite incansable el mensaje del gobierno. Gran parte de la responsabilidad de explicar nuestras necesidades recae sobre vosotros, dice el ministro de Información. Vuestra inspiración colocará a toda la nación detrás de nuestra industria militar. Es una tarea urgente y titánica. En esta cadena de ensamblaje, los operarios trabajan día y noche unidos por un solemne propósito, que ha convertido la producción que nuestra guerra necesita en una realidad gigantesca, en una promesa cumplida tras una respuesta solemne. De estas enormes pilas de componentes, los materiales fluyen a toda velocidad para llegar al lugar apropiado en el momento apropiado. Acero, caucho, aluminio y estaño, forjas, moldes y piezas fundidas. Todo fluirá hasta que el arma acabada se incorpore al motor de destrucción. Nuestros muchachos del frente de batalla quieren saber que seguiréis trabajando junto a ellos hasta alcanzar la victoria. Así que no dejéis de contribuir al esfuerzo de la guerra, porque ellos no renunciarán hasta que hayan ganado. Y os quieren con ellos, terminando el último avión, el último tanque, la última arma, hasta la victoria final.